¿Sabías que la Iglesia cristiana de los orígenes, es decir, en el tiempo fundacional de la Iglesia, lo que se llama la patrística, el momento de los padres de la Iglesia, tomaron como versión de la Biblia la traducción de los 70, de la cual ya hablamos en el encuentro anterior? De hecho, los 4 evangelios hacen referencias a modos y citas contenidas en esta traducción. Para profundizar un poco más, podemos decir que el Evangelio de San Juan se complementa y se entiende con un nivel de profundidad con el trasfondo del libro de la sabiduría. Es decir, el libro de la sabiduría nos ayuda a comprender el Evangelio de Juan. La familiaridad de esta traducción de los 70 con el Nuevo Testamento es tan grande que desde los orígenes la Iglesia adoptó a estos 7 libros escritos en lengua griega como libros sagrados. Los judíos, por una cuestión de purificación en un contexto de asedio permanente a su cultura, recuerden que era un pueblo dominado, primero por los griegos, todo el mundo antiguo dominado por la cultura griega alrededor del año 300 a.C. Para el año 100 viene la dominación romana. Para los tiempos de Jesús están bajo el dominio de los romanos. El peligro cultural, la amenaza de perder la idiosincrasia y la cultura propia es tan grande que aparecen movimientos conservadores, como los fariseos, como los otros grupos que son como grupos tradicionalistas defensores de la cultura. Tan grande es el afán de defender lo propio que descartan algunos libros escritos, inspirados, verdaderamente inspirados, que no habían sido escritos en lengua hebrea o aramea. Esta purificación que intentan hacer deja de lado muchos libros y pasan a integrar un gran bloque de libros sagrados e históricos que los consideran en altísima estima hasta el día de hoy el pueblo judío, pero que no los considera parte de la Biblia. La Iglesia cristiana tomó estos libros como parte del canon, como parte de la Sagrada Escritura. Por eso, les vuelvo a repetir, no podemos entender buena parte del Nuevo Testamento sin estos libros que se llaman deuterocanónicos, entre ellos el libro de la sabiduría, que es tan importante como trasfondo para comprender el Evangelio de San Juan. En el encuentro anterior habíamos hablado de las 3 divisiones de la Biblia. Habíamos hablado de la Torá o el Deuteronomio, de la Torá o la ley, con los 5 libros que integran este bloque. Ya los habíamos mencionado. Hoy vamos a desarrollar un poco más sobre los otros 2 bloques de la Biblia, que son los Nebijim, los profetas, y los Ketubim, que son los demás escritos. Veamos qué nos dice Luis Heriberto Rivas sobre el bloque de los profetas. El segundo bloque es el llamado profetas, que a su vez se subdivide en profetas anteriores y profetas posteriores. Los profetas anteriores son los que en nuestras Biblias llevan el nombre de libros históricos. Interesante esto. Nosotros en la Biblia católica, para los cristianos, estos profetas anteriores los llamamos libros históricos. Estos profetas anteriores constituían un solo libro que más tarde fue dividido por razones de comodidad. Esta parte de los profetas comprenden 6 libros que son Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes. En la Biblia en griego se ha colocado el libro de Ruth entre Jueces y Samuel. Y los libros de Samuel y Reyes son llamados los 4 libros de los reinados, por la referencia histórica al reino de Israel. La parte llamada de los profetas posteriores incluye 3 profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Repito esto, dentro del bloque de los profetas posteriores
hay 3 profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y 12 profetas menores. Mayores y menores no indica solamente la extensión de las obras. 3 obras largas y 12 obras breves. No quiere decir que son mayores por una cuestión de calidad, sino por extensión. Uno ve el libro de Isaías, es un volumen considerable. Y si uno ve los demás profetas, son apenas un par de hojas. Por eso se llaman mayores y menores, por la extensión de lo que cada uno de los profetas escribió. Después de estas 2 partes de la ley y de los profetas, existe una tercera parte que comprenden todos los demás libros. Son obras de las más diversas categorías y géneros. Los salmos, los libros sapienciales, libros didácticos, etc. A falta de un título que pueda abarcarlos a todos, los judíos los llamaron simplemente los escritos. Entonces, hay un tercer bloque, un amplio bloque, donde están todos estos libros que no se definen o no se puede contener o definir, mejor dicho, con una sola palabra o concepto, ya que es una vastedad de escritos. Allí están la mayoría de los libros que se denominan sapienciales, pero que en la concepción judía son los demás escritos, los salmos, el cantar de los cantares, las lamentaciones, etc. Bueno, espero que haya quedado clara esta primera entrega de generalidades bíblicas, donde ya podemos reconocer que en el Antiguo Testamento hay 3 partes: la Torá o el Pentateuco con los 5 primeros libros, los profetas que se dividen en 2, ¿sí? Anteriores y posteriores. En la concepción cristiana a los anteriores los llamamos libros históricos, a los profetas posteriores reconocemos que se subdividen en los mayores y en 12 menores. Y finalmente el gran bloque de escritos integrados por los salmos, los libros poéticos, didácticos, etcétera, que integran el resto de la Biblia en el Antiguo Testamento. De esta manera, vamos cerrando una generalidad sobre la Biblia y conociendo un poco más la palabra de Dios. Tengan todos ustedes una bendecida jornada. Que el buen Dios los ilumine y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.